Apareció, ahí está. ¿Viste muy que era? bien. Era un tema técnico, siempre son temas técnicos. Ahí estamos. Y vamos a hablar entonces con Gabriela y con su invitada del día de hoy, que es Angélica Cano, que nos va a contar un poquito de qué se trata, pero primero le damos la bienvenida a Gabriela. A ver, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Fuerte y Bien, claro. excelente. Estábamos ahí en espera con Angélica. Sí, hay un tema técnico. Hubo que actualizar la página del Meet para poder entrar. Claro. No del sí, MIT, ahí se del prepara. MIT. Bueno, ¿cómo andan? Todo bien. Acá Pablo recordó que ayer se cumplieron 200 años de la UBA. Claro, 200 Sí. años. de Vos fundación de la UBA. sos docente de ahí. Yo soy graduada Es- y docente. Sí. ahí Soy va. estudiante, soy graduada. ¡Oh, y soy todo! docente. Mirá, Sí, sí. mirá. Yo creo, yo puedo decir, solamente pisé la UBA para una vez un curso, extra, ¿cómo se llama? Cuando dan algunas cosas que son como... De extensión. Eso, Extensión. que era sobre José Martí. Ah, ¿qué hacías Bueno. ahí? Tenía Vaya curso. en filo, tenía 17 años. El Esa momento vuelta, galeano esa vuelta. de tu vida. ¿Cómo dijiste? Momento galeano. ¿Y vos, Gaby, qué dijiste? Mi facultad. Sí, Ay. a José Martí lo tenías que ver en fila, totalmente. Claro, ahí fui una vez, perdón, tengo que decir lo único que hice, pero bueno, No, eso es un montón, escuchame. porque hay comunicación y no periodismo, si no hubiera ido ahí. Bueno, cosa que... Es así, Claro, perdón, Está bien. perdón, lo Está tenía bien, que se decir. lo perdonamos. Pero bueno, 200 años de la Universidad de Buenos Aires, ya que estamos, que tenemos dos estudiantes acá que bueno. Uy, tiré todo el café. Gaby es una grosa, es como que incluso va ahí a pelear ¿Qué? políticamente, como que está ahí metida en cosas turbias Gaby, en la UBA. En cualquier momento la vemos Pero- de decana. ¿Pero qué, con Jacobiti no? Ah, no, por otro lado. Sí, no con Jacobi. Bueno, pero hoy vamos a hablar, creo que con alguien de otra universidad, ¿no? Sí, Ah. está bien la presento brevemente. Por Ya favor. le doy la bienvenida porque ella está conectada. Angélica, vos nos escuchás bien, ¿no? Así es, me escucho bien. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, muchas gracias. La presento porque sí, ella se llama Angélica Cano, ella es una mujer mapuche, profesora de inglés y es docente en el Sistema Público de Educación de Neuquén. ¿Sí? Mirá. Así que estamos federales. Muy Oh. bien. Ahora está dedicada a estudiar lingüística en la maestría de lingüística aplicada de Comahue. Yo la conocí allí, de hecho, dando clases allí. Y ella está estudiando, digamos, ahora esa maestría, haciendo un posgrado, con el fin de que esa formación específica en lingüística pueda darle herramientas para aportar, digamos, a la didáctica de la enseñanza de la lengua del pueblo mapuche y de esa manera poder contribuir a un proceso de revitalización de la lengua. Y por eso la invité, porque habíamos hablado en algunas ocasiones anteriores, en algunas columnas anteriores, de lenguas originarias de América y particularmente de Argentina, de algunos Sí. vínculos que tenían con esta idea de la hegemonía hispánica o hispanohablante en la Argentina y cómo desarmar Sí, esta sí. falsa creencia. Sí, le pegamos Y a la entonces- RAE hace pocas Tal cual, semanas. le pegamos Academia de a la Lenguas RAE, Argentinas. Y habíamos a la hablado- Academia Argentina de Letras. Y habíamos Sí. hablado con Fuimos de a Santiago poco. en su momento, Santiago Durante, me acuerdo que hablamos. Exactamente, Ahí va, paso a paso. muy bien. Y ahora me gustaría charlar con ella porque ella, digamos, es una actriz directa de un caso de revitalización, digamos, y de un proceso y de un trabajo con el Mapuzungún, ¿sí? Que es, me parece, yo lo dije cuando estuvimos charlando con Santiago, ella después me dirá si sí o si no, me parece que es en algún punto un faro, una referencia, un ejemplo para, digamos, muchos de los otros procesos, porque ha sido en general un caso que en muchas situaciones estuvo a la vanguardia de muchos de estos procesos. Entonces, primero, lo que le quería pedir a ella, después de charlarlo un poco con ella y ver si le parecía bien, es que nos contara un poco cómo es el panorama histórico que conecta la lengua, ¿sí? En este caso el Mapuzungún, con la historia del pueblo mapuche en la región y que nos, digamos, en ese marco que nos contara cómo se vinculan mutuamente estas cuestiones y cómo se vincula esa historia con la situación actual,
¿sí? De la lengua y del pueblo mapuche, incluso en sus tensiones con el Estado argentino, que las tuvo y las sigue teniendo. Y las tendrá, parece. Felei, Mari Compuche, Mari Comaimun, Punmai Gabi, Punmai Compuche Azquintulelu, Alcutulelu, Tufachi Radio, Tufachi Programa, Angélica Cano Pineninche, Nuworken, Wariameu Milen Feula, Inglés Dungu Utainche Kimeltufe, Ka Petu Kim Mapudungum, Petu Chilcatún Lingüística, Universidad del Comú Meu, Rumé Mañu Wiin, Tamun Nutrum, Tranum Tamun Manel, Tufachi Traun, Cometri Pape. Bueno, buenas noches, Mari, dije, creo que eso ya está bastante conocido. Sí. Un poquito de Punmai porque es en la noche, y les agradecía, digamos, la invitación a este programa. Mi nombre es Angélica Cano, y bueno, voy a intentar, es una pregunta compleja, digamos, con varias aristas. Decía también, digamos, que soy profesora de inglés, que estoy estudiando en la Universidad del Comahue, que es un nombre en mapudungún. No. Ya vamos a ver, digamos, cómo hay una ligazón entre los nombres de los lugares acá y la lengua. Y bueno, voy a intentar responder varias de las cuestiones que ha planteado Gaby, que fue mi profesora también, excelente, como dijeron ustedes ahí. Y vamos intercambiando, si hay algo que preguntar voy parando y vamos sumando. Dale. Y quizás en primer lugar, en referencia a la ligazón, digamos, del pueblo y la lengua, el mapudungún, es interesante que algo que ocurre con todos los pueblos, ¿no? En este caso estamos hablando del pueblo mapuche, pero cómo la lengua le da entidad territorial. Y la lengua pasa a ser en un punto la posibilidad de un reclamo de un territorio histórico, le da la unidad lingüística, la unidad lingüística le da una identidad territorial al conjunto de una nación oprimida, como es en este caso el pueblo mapuche, cuya lengua, que es el mapudungún, la lengua del pueblo mapuche, está en una situación, algunos le dicen minorizada, es un término que se usa, digamos, a mí me gusta usar más oprimida, digamos, porque expresa esa situación respecto a otras lenguas, en este caso del español, ¿no? Como lengua opresora. Es interesante ver cómo la lengua le da unidad al territorio. Yo estuve ahí buscando algunos ejemplos. El más conocido puede ser Bariloche, ¿no? Furilovche, que es una palabra en mapudungún, Nuwerken. Podríamos dar muchos ejemplos de varios lugares, pero busqué algunos de la provincia de Buenos Aires, porque lo que ha ocurrido ha sido un corrimiento a partir de la invasión perpetuada, en este caso por el Estado argentino, pero también tenemos que pensar, digamos, cuando hablamos del pueblo mapuche, tenemos que pensar en una binacionalidad estatal actual, ¿no? Esto, digamos, si vamos al caso del pueblo vasco, vemos como el euskera está tanto en el actual España como en Francia. Claro. Si vamos al guaraní, podemos ver que los guaraníes, digamos, son tanto paraguayos como argentinos, ¿no? O sea, el Estado viene después a imponer sus fronteras. Tal cual. Sí, el Estado moderno y opresor, claro. Exacto. Por eso en este caso, digamos, el mapudungún lo vamos a encontrar a ambos lados de la cordillera, digamos, porque va a ser la cordillera la que va a hablar de Argentina o Chile, y entonces vamos a encontrar palabras como Temuco, en el actual Chile, un Unumapu, que se le llama también, o vamos a encontrar palabras como, por ejemplo, yo encontraba ahí en Buenos Aires Carhué, o Carhué, lugar de verde, Catriló, Claromecó, Trenquelauquen o Truncur, Lasquem, digamos, son nombres que... Perdón, ¿qué quiere decir Trenquelauquen? Tengo un amigo que es de ahí, de paso se lo voy a decir. Truncur, Lasquem. Lasquem es lago o un lugar de agua, ¿no? O mar. Y Truncur es redondo. Entonces es un lugar de agua redondo. Mira. Claromecó, que creo que es bastante conocido en ustedes, digamos, que quiere decir tres arroyos, ¿no? Rumecó. Municipio de Tres Arroyos, Claromecó. Claro. Es una redundancia. Exactamente. Es una redundancia. Claro. Pero ¿qué pasó? Digamos, la invasión también fue imponiendo nombres. Claro. Si vamos al sur, vamos a encontrar calles como Roca, o sea, se expresa de manera simbólica en cambiarle los nombres al lugar donde se llega,
la opresión, ¿no? Entonces las calles, los monumentos. Claro. Pero digamos, si nosotros miramos, por eso cuando yo hablo de una opresión biestatal de la actual Argentina y Chile, vamos a encontrar que el mapudungún, la unidad lingüística le da unidad territorial también, ¿no? Por supuesto que hay evidencia histórica, hay fuentes que cuentan sobre, digamos, el lugar donde se habitaba en ese momento, qué pasó, cómo fue el corrimiento, pero acá la lengua nos ayuda a mostrar, digamos, por qué en la provincia de Buenos Aires hay un lugar que se llama Calfucurá, ¿no? O porque hay un lugar que se llama Guanelén, que quiere decir estrella. Es decir, el mapudungún, la presencia del mapudungún muestra la unidad territorial, ¿no? Claro. Y estatal. Cuando arrancaste a hablar y empezaste a hablar en mapudungún, me hiciste acordar que hace unas semanas cuando se abrió la Convención Constituyente de Chile, en donde Elisa Loncón, que es una profesora, arrancó hablando mapudungún y fue como muy fuerte para Chile eso. Y además elegida presidenta de la Convención Constituyente, digo, ¿no? Sí, fue un impacto, siempre es un impacto, digamos, y es una decisión política porque nosotros nos entendemos en español, lingüística, empezar a hablar en tu lengua, ¿no? Eso es podríamos retomar, digamos, esa situación. El conflicto está muy presente también allá y obviamente imagínense la derecha chilena con todo, digamos, con todo lo que ha arrastrado, escuchar a la presidenta, digamos, de la Convención Constituyente hablando en mapudungún, el impacto que tiene, ¿no? Claro. Que es un tema en sí mismo, la Constituyente, lo podemos retomar después al final, si quieren. En relación a la segunda pregunta, es con esto que decía, digamos, de que esta opresión biestatal, que tanto del Estado argentino como chileno, ha tenido una repercusión, digamos, ha tenido una consecuencia en la situación actual de mapudungún, ¿no? En esto siempre hay que tener en cuenta que la situación de las lenguas como la lengua del pueblo mapuche o de otras lenguas, la causa de esa situación son causas extralingüísticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es algo que Gaby sabe y maneja mucho y se habla mucho, digamos, en la academia ahora, es que no hay una lengua superior a otra en términos de lo que se puede hablar en una lengua, de lo que se puede hacer. Creo que había un debate ahí también si se podía discutir lingüística, se podía discutir política en mapudungún. Digamos, cualquier lengua puede discutir política, puede discutir ciencia, ¿no? No hay una lengua más desarrollada que otra. Sin embargo, por eso digo que son razones extralingüísticas, que no son propias de la lengua. La situación a la que se le ha llevado el mapudungún, con una pérdida importante de hablantes, con una brecha generacional entre los hablantes monolingües, entre los hablantes bilingües, es una situación que corresponde tanto a la situación actual de Chile como la de Argentina, que es dispar, ¿no es cierto? Si uno va, por ejemplo, a alguna comunidad acá al interior en Neuquén, seguramente se va a encontrar con una gran cantidad de hablantes, y si va a la ciudad, algunas ciudades con otros. Y bueno, yo empecé a buscar datos justamente para la entrevista y pensaba que los datos están totalmente desactualizados y que habría que desconfiar por los datos que dan de Neuquén, donde yo les podría compartir un WhatsApp de una ñañita que vive acá en un barrio obrero, que me lo manda en mapudungún, digamos, y no está registrada, ¿no? Porque también, digamos, cuando se hacen esos registros y esos censos, las preguntas son bastante difíciles y han puesto en un lugar difícil en el sentido del reconocimiento por lo que significa, digamos, ser mapuche en esta situación. En ese sentido, como decía Gaby en su pregunta, las instituciones, las escuelas y también la universidad, que tiene una deuda enorme con la situación de las lenguas oprimidas y el conocimiento mapuche en general, han cumplido un rol de homogeneización que es harto conocido, ¿no? Bueno, creo que por ahí más o menos iba tu pregunta, Gaby, decime si agrego algo más. En este sentido, la revitalización es un proceso que está abierto, no podríamos decir que estamos en un proceso de revitalización, ¿no? Si decimos que las causas de la situación en la que está el mapudungún son extralingüísticas, bueno, tendremos que buscar también respuestas extralingüísticas. Es decir, no va a bastar con medidas educativas, no va a bastar solamente con que la lengua se enseñe en las escuelas o en las universidades, que es algo que debería pasar, principalmente con las universidades que están en territorio mapuche, sino que vamos a necesitar tomar otras medidas de política y planificación lingüística en general. Claro. Totalmente. De hecho, digamos, cuando hablabas de esta nena, digamos, hay, y lo hablábamos con Santiago la otra vez, ¿no? Como, y esto que mencionabas en relación con lo lingüístico y lo extralingüístico, y cómo, digamos, ¿no? Es una serpiente que se muerde la cola, porque nunca sabes cuál es la causa de
la opresión lingüística en realidad viene de una opresión que no es estrictamente lingüística, no únicamente, ¿no? Pero esta idea de que la unidad y la identidad de un pueblo también se sigan vinculando con la lengua, pero que también los estigmas sobre algunas personas estén vinculados con las lenguas, y que entonces hablantes de esas lenguas dejen de hablarlas justamente para evitar que caiga sobre ellos algún estigma de ese estilo que no quieren tolerar. Y entonces eso se vuelve como una espiral, ¿no? Y una profecía autocumplida, en la que supuestamente hay poques hablantes, sí, pero bueno, digamos, si los oprimís y los sojuzgás porque hablan una lengua, entonces sí, obviamente van a preferir no hablarla, ¿no? Ese círculo vicioso, en este caso no virtuoso, está, creo que, muy presente, y creo que el caso que cuenta Angélica es muy claro. La otra cosa, y lo vinculo con esto, que yo quería preguntarle, porque además lo hemos hablado con ella varias veces, hemos tenido conversaciones en relación con su tesis, que es muy interesante por lo que ella me contó. Hemos tenido algunas conversaciones muy interesantes en relación con la oralidad y la escritura, y si podemos, digamos, si una lengua puede aspirar a revitalizarse y a sostenerse solo en la oralidad, o tiene que pasar a poder ser escrita, porque justamente esto le da cierta proyección en el tiempo, que la oralidad en principio no permitiría. Es decir, hay una cantidad de cuestiones sobre las que además Angélica, digamos, tiene mucho recorrido y muchas lecturas encima, y por eso yo, digamos, y además tiene una práctica cotidiana docente que tiene que ver con este tipo de micropolíticas lingüísticas cotidianas, ¿no? Entonces yo quería que nos contara algunas experiencias para mostrar que también, al margen de las políticas institucionales que se puedan decidir, estas micropolíticas también hacen a que una determinada comunidad de hablantes tenga una determinada actitud hacia su lengua y no otra. Bien, bueno, varias cosas ahí. En primer lugar, hay como diferentes tipos de hablantes, ¿no? En este caso decía Petukim Mapudungun, porque estoy aprendiendo, porque no nací en una comunidad. Y bueno, y también invitar a todos los mapuches y a las mapuches que seguramente viven ahí en Buenos Aires, que se puede aprender como cualquier lengua, ¿no? Esta cosa también que había sobre la carga de las lenguas que son difíciles, que no sé cómo se pronuncian, o sea, hay una universalidad de las lenguas, digamos, que comparten, y en ese sentido todas se pueden aprender, ¿no? Por supuesto, digamos, como yo decía, hay una necesidad de políticas más generales, pero en general la mayoría de las experiencias de recorrido de Mapudungun son extra, digamos, la formalidad de la escuela. En referencia a la pregunta que hacía Gaby, en ese sentido, diferentes tipos de hablantes. Estarán los hablantes, digamos, que han nacido en la comunidad, que son los que tienen el kimun, ¿no? Que pueden, digamos, explicarnos y ayudarnos. Después habrá otro tipo de hablantes que se llaman los neohablantes, ¿no? Que son los que aprendieron, los que pudieron recuperar su lengua. Y después hay una generación de hablantes que puede entender, pero no puede hablar, que eso es un trabajo muy importante que hay que hacer, que tiene que ver con una brecha generacional con madres que les han hablado en Mapudungun durante toda su vida. Sin embargo, digamos, hay una traba que se podría explicar desde varios puntos de vista, hasta psicológica, si se quiere, digamos, de por qué no se puede retomar la lengua, si uno entiende absolutamente todo lo que se está hablando. Y bueno, y después hay una ligazón entre la recuperación de la identidad y todas las personas que están aprendiendo, ¿no? Que ya poder expresar un marimari o algunas cosas básicas, identifican con el otro, ¿no? Ya, digamos, si en una reunión varios se pueden saludar, te identifica con el otro mapuche, aunque sea que esté solo presente el saludo. En ese sentido hay muchas experiencias, hay mucha gente que viene haciendo cosas hace mucho tiempo acá, en Neuquén y en Argentina, en el actual Chile, digamos, desde antes de los 90 hay distintos grupos que vienen haciendo procesos de revitalización, cursos de Mapudungun, hay lingüistas, digamos, además de Lisa, también hay lingüistas acá en Argentina, gente que viene escribiendo. Y en ese sentido, nosotros hemos hecho algunas experiencias muy interesantes con niños y niñas, con el objetivo primero, digamos, que la relación con la lengua sea una relación agradable, divertida, digamos que es algo muy importante porque las experiencias han sido muy traumáticas con la lengua. Y
Para dar un ejemplo del interés que hay, el año pasado en la Universidad Nacional de Comahue, a partir del curso de extensión de humanidades, abrimos un curso de Mapudungún básico, porque en unos meses mucho no se puede ver, y hubo 87 anotados, entre los que había estudiantes de la universidad, docentes. Es decir, hay un gran interés y una necesidad por aprender y recuperar la lengua, pero no están esos espacios abiertos para poder brindar ese conocimiento. Entonces, evidentemente hace falta eso, por eso yo también nombraba la academia, porque en general se carga las tintas sobre la escuela, ¿no? Que la escuela en primaria y la escuela media han hecho su trabajo, principalmente de lo que yo decía en el proceso de homogenización, de adoctrinar, de hasta golpear a los hablantes de Mapudungún, ¿no? De castigarlos hasta físicamente, digamos. Son muchas las historias que cuentan lo que tuvieron que sufrir los hablantes en los que se les obligaba a dejar de hablar su lengua, o se creía que hablaban mal el español, que eso también es una carga, digamos, que se niegan las variantes del español. Entonces, si una persona tiene otra primera lengua, obviamente que va a hablar distinta a la segunda lengua, le va a costar mucho llegar a un bilingüismo si es que hay un bilingüismo perfecto, o incluso también algunas veces acusándolos de tener algunos problemas de comprensión, porque hablaban, digamos, el español de forma distinta, porque su lengua madre era otra. Esto pasa con el quechua, pasa con el euskera, pasa con... Pero bueno, acá lo que tenemos, que yo creo que es importante y diferente, es un pueblo haciendo reclamos políticos y también por derechos lingüísticos, ¿no? Que es es decir, la necesidad de que la lengua se revitalice y hablar nuestra lengua en nuestros lugares, no solamente en el ámbito familiar, ceremonial, de reuniones mapuches, sino también en la escuela, sino también en los lugares de trabajo. Es decir, que haya una oficialización y que se pueda usar en otros ámbitos, porque la lengua se recupera si la lengua se habla. Claro. Si nos condenan a que la lengua se enseñe como una segunda lengua, como puede ser el inglés o otra lengua que se enseña en la escuela, si nos condenan a esa situación, es muy difícil pensar en una revitalización. Claro. Acá estoy haciendo una pregunta hablando de revitalización. Y justo me acordé, acá nuestra operadora llama Mailén, que es un nombre mapuche, es un nombre, ¿no?, de la comunidad mapuche, Mailén. Sí, es un nombre mapudungún. Claro, mapudungún. Te iba a preguntar. No sé qué le habrán dicho a ella qué significa, porque hay medio como una cuestión mística ahí como... Te dijeron. Doncella dice acá que le dijeron. Malén es doncella, Malén. Pero no es doncella, porque no hay doncellas. Es una doncella, digamos, pensémoslo juntos, ¿no? Es como cuando dicen que Nahuel es tigre y es tipo, che, pero no había tigre. No hay tigre. Bueno, había un tipo, una especie de ahí de pan y medio tirado, eso podría ser, pero sí está bien lo que dice, no sé quién es el que habla sobre la reflexión del Nahuel. Pablo, bien. Pablo, está muy bien lo que decís, tu reflexión, porque lo mismo pasa con otros nombres. Entonces es como decir, no sé, Lonco era rey, una cosa así, digamos, no existía la monarquía. Entonces se hace una transposición de ideas, digamos, ¿no? Otra forma de imperialismo, ¿no? Entonces Malén es una persona, es una mujer joven, a veces Calzún Malén, que tienen digamos, un rol ceremonial. En realidad celebramos que la gente elija nombres mapuches. Eso te iba a preguntar, porque hubo una época en donde hubo muchos nombres mapuches que se utilizaron. Sí, eso está muy bien, o sea, porque hace una presencia, no es lo mismo, digamos, llamarse, no sé, Rodolfo que Lautaro, ¿no? Hay una reivindicación en el uso de esos nombres. Mira, Lautaro también. Pero es la nueva forma de nombrar, porque la forma de nombrar en el mundo mapuche es distinta, ¿no? Eso es, digamos, por ejemplo, en el caso de Calfucurá, que es el más conocido, cómo se va a trasladar el nombre de abuelos a hijos, de abuelas a nietas, es distinto a la idea, digamos, de un nombre y un apellido, como lo que hemos pensado esta imposición de los nombres es posterior, ¿no? Claro. Entonces se conservaba, por ejemplo, Curá, que era, ¿no?, que es piedra, y después se ponían Amuncurá, Calfucurá, digamos, se iba cambiando, pero la forma es totalmente distinta. Entonces, esta forma de adoptar nombres, por ejemplo, decir Mailén, la compañera es Mailén, Pérez o Lautaro, es una forma nueva de nombrar, reivindicando lo mapuche, pero no es la forma de nombrar el mapudungún, ¿no? Claro. Pero está buenísimo. Mira, me gusta eso, la reivindicación a través también de ciertas modas que terminan... Me gusta, porque posiblemente, está el padre de esta chica, justamente de nuestra compañera, Carlos Pizzi. ¿Vos por qué elegiste Mailén? ¿Por qué? ¿Te pintó? A ver... porque buscó el significado, dice,
Ahí, bueno, entonces... El que te daban en el librito ese con 400 nombres. ¿No? Dice que no. Profundo. ¿De dónde lo sacaste? El pequeño ilustrado para Mapudungun. A ver, espera que nos va... No, ustedes no lo van a escuchar, yo le traduzco porque no va a decir por el tollback. A ver, ¿por qué Carlos lo encontró, le gustó, después buscó... ¿Ya había internet en ese momento? Sí, ¿cuánto queda? Tiene 20 años. No, y aparte es pero el nombre cibernético, Carlos. Claro, pero bueno, lo buscó en su momento. Hiciste una investigación, me gusta y le gustó el nombre, pero bueno, ahí está, como para saber, de paso, decíamos a un padre a ver por qué lo eligió. Claro. Es como que hicimos todo acá. De hecho hubo hay muchos relatos de familias que han querido ponerles nombres en mapudungun a sus hijos y a sus hijas y no les permiten escribirlos como corresponde y primero no se aceptaba. Claro. Y después te obligan a escribirlo de una forma que es muy difícil leerla en el español porque es una lengua diferente, es como que a vos te obliguen a escribir algo en francés en el español, o sea, te están imponiendo otra forma distinta de representar los sonidos. Entonces, esta reivindicación de escribir, de ponerle nombres en mapudungun a los hijos y a las hijas, es toda una lucha. En un momento estaba prohibido, de hecho, ahora después, digamos, se pudo imponer por la movilización, la lucha del pueblo mapuche, pero todavía, digamos, persiste esto de cómo se escribe y bueno, ahora se ha modificado, pero es un tema, digamos, la imposición. Por eso vos tenés un claromecó y no un claromecó, por eso tenés un catriló y no catriló, ¿no? Por eso tenés un bariloche y no tenés un furilovche, porque cuando vos pasás de una lengua a otra y querés escribirlo, bueno, deforma y pierde un poco la identidad de su propia lengua. Tengo una consulta. Pero también es interesante, perdón. Pablo, ahí voy, digamos, difundir que esa proyección etimológica existe, ¿no? Porque si no, se desprende el nombre que queda en español, se desprende de su origen mapuche, ¿no? Y entonces parte de historizar eso es poder difundir que esa vinculación existe. Claro. ¿Y ahí tenías una pregunta? Ah, sí, una colega de ustedes, profesora de inglés y lingüista también. Ceci, me pregunta si podés volver a pronunciar Lautaro. Lestraro. Ahí está, es ella. Ahí va. Es claro, sí. Y Mailén dice cómo se pronuncia Mailén. No lo vamos a seguir, no es un mono de circo. Claro, ya está. No, Lestraro es un personaje histórico. Mirá. Ustedes saben, digamos, que luchó contra la invasión de los españoles y los chilenos en Chile, así como está Calfucuraca, está Lestraro, digamos. Mira. Pero lef es correr, es como una cualidad, porque las personas se nombraban por las cualidades. Claro. ¿no? Mira. Por eso el de hecho, curá, sí, dale. No, por eso lo de piedra al final de un montón de nombres que decías. Claro, y así podríamos pensar en muchos nombres, en apellidos actuales. No sé, podríamos tomar, a mí me gusta mucho en la escuela donde trabajo, agarrar el listado de estudiantes y ver, ¿viste? Buenufil, no sé, estoy pensando ahora en los nombres no sé, todos los nombres, Marín, digamos, todos los nombres que aparecen, todos los apellidos mapuches que aparecen, me gusta siempre agarrar el listado y decir, bueno, a ver cómo trabajamos la identidad del estudiantado, cómo trabajamos catrileo, no sé, cómo trabajamos toda la identidad de nuestros estudiantes. Claro, ¿no? Eso también está invisibilizado, ¿no? Como Totalmente. que son poquitos. Claro. Que en una clase podés tener uno o dos, y digamos, y a veces en una clase tenés una mayoría. Es la idea de la minoría, ¿no? De tratarte como una minoría para quitarte derechos, porque además, así como hubo, digamos, se expresa en la imposición de nombres en las ciudades, en las calles, en las plazas, en la conformación, digamos, de la imposición del Estado-Nación en el lugar donde vivimos, como pasó con los nombres, también quitaron muchos nombres. Entonces vos tenés, por ejemplo, comunidades mapuches de apellido Salazar, o mapuches de apellido Montes. Entonces, bueno, ¿y ahí cómo viene lo mapuche? Y sí, el juez que se hizo dueño de las tierras le puso los nombres, o todas las mujeres mapuches que fueron, digamos, raptadas y obligadas a ser empleadas domésticas y le pusieron el nombre de la dueña de la casa. Entonces todos esos apellidos también se perdieron. O sea, entonces hay un montón de hermanos y hermanas que no le vamos a encontrar el nombre y quizás se le haga muy difícil incluso poder, digamos, recuperar su historia, porque esas historias no son fáciles de contar. Pero bueno, si queremos una ventaja con la que se cuenta el pueblo mapuche es que esto es muy reciente. Claro. Cuando nosotros nos hablan del 25 de mayo de 1810, nosotros nos morimos de risa porque decimos acá
hasta 1879 era territorio libre. Claro. Claro. O sea, eso pasó allá en Buenos Aires, no pasó acá. O sea, hasta pasó en Roca, 1810? hasta Roca ese territorio era libre. Exactamente, y Claro. sí, por supuesto habían relaciones políticas, económicas, obvio. evidentemente, pero esto acá la invasión fue posterior. Claro. Por lo tanto, hay abuelos de los abuelos que cuentan las historias, digamos, de cómo se invadió, se robó, se violó, se ocupó y se robaron niños Claro. y mujeres. Eso está muy presente y muy reciente, pero siempre como las historias son difíciles de contar y a veces no es fácil, digamos, reproducirlas o contarlas a los hijos o a los nietos para hacerlos sufrir, no están presentes. Entonces quizás hay una persona que tiene este pelo, esta cara, pero no puede recuperar, digamos, porque no se lo han contado o porque tiene que buscar cómo eso fue expresado. Recordemos que como nace el DNI, digamos, volviendo a lo de los nombres que tomamos con estos los nombres, eran las iglesias las que anotaban primero, ¿no? No Claro. existía el registro Claro. civil. Sí, tal cual. Entonces Sí. ahí te anotaban el nombre que más o menos como le sonaba, o Olvídate. el que pintaba, Sí, sí. y te pusieron el nombre, y te pusieron Claro. una identidad, ¿no? Entonces, Claro. en relación al nombre hay todo un trabajo para desarrollar, sería un lindo punto de estudio, digamos, arrancar por la toponimia, ¿no? Uimapu, es decir, los nombres de los lugares, los nombres de las personas, y ver cómo se expresa allí, digamos, Claro. la colonización. Bueno, les Bueno. agradecemos a Gabriela y a Angélica por la entrevista. Yo le quería agradecer muchísimo, la verdad es que siempre es un placer escucharla, Ujú. Angélica. Acá aviso que Diego puso saludos por ahí, Fernanda puso un corazoncito violeta, Fernanda Mena, y Ceci dijo, gracias, qué linda columna, y Nico puso posta buenísima, así que a la gente le gustó, Me Bueno. gustó mucho. le gustó mucho, pero bueno, Bueno. el tiempo en radio es corto, lamentablemente. Vamos Ibas a a- decir es tirano y dijiste no, es Nah, demasiado común. Es demasiado común, Claro. ¿viste? Vamos a decir entonces Peuca y Yael, que es que nos vamos a volver a Ahí ver, va. sería como un chavo Claro. en Ah. español, Peuca y Yael. Ah, mira, mira, me hiciste ahora Fiapuehuenco este año yo, debe ser un nombre Ah, mapuche. y Pehuen es la araucaria y Co es agua. Ahí va, mira, Mirá. estuvo ahí muy... Todo lo que tiene Co es agua y es mapudungun. Cutralcó, claro. Mira, Cutralco, Ahí va. es petróleo, Cutralco. ¿es, Aprende rápido, ¿es ¿eh? petróleo? ¿Viste? Ok. Lo tenemos. O sea, es directamente decir Cutralcó, es decir Agua que se petróleo. prende fuego. Claro, agua que se Ah, prende muy fuego. bueno. Es como un Cutral- líquido, claro, como una... Cutralco. Mirá, justo ahí donde fueron los primeros piquetes por IPF, justamente por el petróleo y por todo. Mira. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias Bueno, a ambas. por eso, Peuca y Yael, Rumé Mañú Uyin, Tamun Mañel, gracias por la invitación, muchas gracias a Gaby, qué bueno que sigamos conectadas. Y les agradezco también la deferencia, digamos, de poder fluir el debate sobre el Mapudungun en una radio de Buenos Aires, ¿no? Que nosotros, y poder recuperar también ahí que eso también es parte del territorio histórico mapuche. Muchísimas gracias a ambas. Muchas gracias. Peuca y Yael. Adiós. Mirá, como tuve. Yo me iba de vacaciones a Claromecó y este año fue a cuando era chico, ahora voy a Pehuenco y Como que estuve a punto de ir a Carué, no, todo. está todo conectado. Y llegó como Roca si- claro, y como hizo si alguien mierda los hubiese todo. matado a todos, ¿no? Sí, Claro. Julio Argentino Roca. Sí, ese. Sí. Perdón, hablando de eso, ¿viste lo que pasó hace una semana? Ahora vamos a escuchar una Ah, canción. mirá, había Y veo- noticias. No, hace una semana justamente en Bahía Blanca decidieron que al Parque Roca, que era un parque que está ahí en... Ah, le sí, iban a sí, cambiar sí. el nombre. Sí, se volvió a votar. No, Roca. miento, se llamaba Parque Campaña en el Desierto. Y Peor. claro, se llamaba así directamente. Entonces dijeron, vamos a una votación online. Y se la trolearon toda. Y la gente entró a votar Julio Argentino Roca. Esas cosas no hay que darlas a votación. Claro. Esas cosas hay que cambiarlas y Exacto. punto. Ya está.